la oración y la palabra, en toda reunión que se invoca el nombre de Cristo Jesús, y cuanto más en la escuela de la cruz, hermanos y hermanos. Y en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, los versículos del 1 al 6, y después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Andad, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis en el camino. En cualquiera casa donde entraréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Tenemos un día especial hoy, donde los que sentimos hoy el deseo de continuar aprendiendo los pies del Señor Jesús con la escuela bíblica, queremos empezar este curso con un acto especial. Y los actos especiales en el Señor son de mayor importancia, hermanos, porque el Señor es el primero que marca fechas, marca momentos que no se nos olviden, que también nos comprometan en santidad y en paz. Nos comprometan, hermanos, a hacer un acto de entrega renovada a Él. Este versículo que hemos leído en este texto, el versículo 2 y versículo 3, es un versículo que me hacía mal de conciencia ver a veces que lo leo y no lo entiendo para mí. Yo pienso que ya el Señor me ha enviado, que ya estoy haciendo lo que el Señor quiere. Y les decía: la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Fijaos después del versículo 3: andad, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué necesita, hermanos, en la escuela de la cruz, en un curso que empezamos este día de hoy? Que el Señor aún ha venido a buscarnos, que el Señor aún quiere que estén abiertas las puertas de la escuela de la cruz, hermanos, que para Él es de mucha importancia, aunque no lo merecemos, que continuemos perseverando, metiendo nuestra mente y nuestro corazón, sumergiéndonos en los trabajos prácticos, sintiéndonos con cargas santísimas en preparar exámenes para el Señor. Pero todo eso está todo perfecto. Lo que a veces perdemos, el norte, la referencia, el lugar donde vamos a ir, es la mies. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Dice: a su mies. Habla del Señor de la mies y repite una vez más en el versículo 2: su mies es suya. Aunque los que estén en ese sitio no son creyentes, aunque las almas rechacen a Cristo Jesús y su palabra, sigue siendo las almas, todas las almas son de Dios, todas, creyentes y no creyentes, ángeles y demonios, todos son de Dios, porque Él los ha creado, son su posesión, es el Señor de la mies, hermanos. Y este año pensaba en qué propósito, lo pragmático, lo práctico, lo último, los propósitos de Dios para nuestra vida. En este curso tiene que ir parejos, no es algo que después cuando acabe, tiene hasta ahora algo parejos, algo marcando nuestra vida. Hemos podido aprender y experimentar y compartir, sea en el púlpito, sea en la escuela dominical, sea por la calle, sea entre nosotros, sea en estudios de la síntesis. ¡Cuánta bendición! ¡Cuánta fuente de bendición! ¡Qué abundante fuente de bendición hemos recibido en la escuela de la cruz! Y estamos recibiendo aún. Si usted permite, vamos a dar otros días,
otras semanas, otros meses, en los cuales vamos a tener que dedicar tiempo en prepararnos, en leer, en orar al Señor, en pedir al Señor su guía, su dirección, en cualquier trabajo de la Escuela de la Cruz. Y eso es importantísimo, hermanos. Es una bendición, como leemos en los prospectos que tenemos al final. Es una escuela que es muy importante, es de mucha importancia para las iglesias de testimonio de Filadelfia. Y pensando en los exámenes, pensando, ¿qué dirá el Señor? ¿Qué nos diría el Señor? ¿Con qué dulzura nos hablaría el Señor? ¿Con qué urgencia nos llamaría a nuestras conciencias el Señor Jesús, hoy que es el Maestro, es el Señor de la escuela bíblica, que también es el Señor de la mies? Dice en el 2 Timoteo 2, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Veis? Repite otra vez la palabra. Como obrero, el que tiene que ir a la mies, antes tiene que ser presentado a Dios aprobado como obrero. ¿Qué tiene ese obrero? Puede ser capacitado para ir a la mies. ¿Qué no tiene de qué avergonzarse? Pero ¿por qué no tiene eso? ¿Por qué no tiene no tiene de qué avergonzarse? ¿Por qué? Porque traza bien. Hay un buen trato, hay un buen camino en su vida, porque traza bien la palabra de verdad. No traza bien los sentimientos, no traza bien las reuniones, no es un pico de oro, no, traza bien, su vida es un trato. Su vida es como una pluma en la mano de Dios, que escribe Dios usando esa vida y manifiesta a Cristo Jesús en cada paso que está dando. Pero está sujeto, porque si no está trazada la palabra en nuestra vida, hermanos, no podemos ser aprobados. Por eso, Señor, lo sabemos muy bien. Nos tenemos que avergonzar a veces, porque no trazamos